lo comentábamos, porque en nuestro país cada vez nos casamos menos, algunos, y cada vez la gente se separa más fácilmente o con más rapidez en las relaciones. El concubinato ya es una figura legal. Y es una figura legal que implica derechos y obligaciones, por lo tanto uno puede acudir a un juzgado cuando estás en una relación de concubinato y vas a separarte. Bueno, sí. Primero, antes que nada, hay que aclarar cuándo se configura el concubinato. Okay. El concubinato se configura cuando una pareja vive en el mismo domicilio por un periodo de 2 años o más, o ese periodo de espera de 2 años no es necesario si tienen un hijo en común. Okay. En ese momento se configura el concubinato legalmente hablando. Una vez que se configura el concubinato, se equipara idéntico al matrimonio. Es decir, tienes los mismos derechos y obligaciones que en una relación de matrimonio. Lo que se puede hacer ahora en línea a partir de ayer, además del divorcio de común acuerdo, es presentar una jurisdicción voluntaria para que la autoridad reconozca la existencia del concubinato. Porque es muy fácil decir que se requieren 2 años de vida en común, pero 2 años de vida en común, ¿cómo se acredita? ¿Qué quiere decir la vida en común? ¿Yo cómo demuestro que efectivamente tengo 2 años de concubinato con este señor al que le estoy reclamando un departamento o un coche o qué sé yo? Bueno, se puede acreditar de diferentes formas, se puede acreditar con testigos, se puede acreditar con documentos. Por ejemplo, si ambas personas tienen domiciliada su cuenta bancaria en el mismo domicilio, tienen firmado un contrato de arrendamiento, tienen algún documento con el que acrediten que viven en común en ese domicilio, con eso se puede acreditar. Pero es importante que la autoridad lo revise. Es decir, con el matrimonio acreditas la vida en común simplemente con tu acta de matrimonio. En el concubinato acreditas la vida en común con cualquiera de estos documentos o con testigos. Entonces, lo que ahora se puede hacer en línea es presentar un procedimiento que se llama jurisdicción voluntaria, en el que tú le vas a aportar al juez todos los elementos con los que tú consideras que se acredita la vida en común para que el juez te expida una constancia de concubinato o no, si no acreditas que has vivido en concubinato. Teniendo esa constancia de concubinato, cuando abran los juzgados físicamente, o sea, el 3 de agosto, hasta la información que tenemos al momento, ya podrás reclamar, como cualquier matrimonio, los derechos que tú quieras reclamar en ese procedimiento judicial, alimentos, división de bienes, etcétera. Si hay hijos en común, hijos. Es lo que te iba a preguntar. Cuando alguien vive en concubinato y hay hijos en común, entonces eso ya pasa a ser prácticamente con los derechos de un matrimonio, ¿no? Legalmente hablando. O sea, la diferencia es que con el acta de nacimiento de un hijo ya tienes un documento público con el que acreditas el concubinato. Claro. Ya no te tienes que ir al contrato de renta. No, sí, se acredita automáticamente el concubinato. O sea, si hay un hijo en común, automáticamente hay concubinato. Pero hay muchos que pueden tener un hijo en común y nunca haber vivido juntos. Sí, pero la ley, lo que presupone la ley es que al existir un acta de nacimiento de un menor de edad, hay vida en común, salvo prueba en contrario. Es decir, si tú quieres acreditar que nunca vivieron en común y que no hubo concubinato, tendrás que presentar las pruebas para decir, oye, yo tenía mi domicilio en otro lugar, solamente tuvimos un hijo en común, pero nunca hicimos esa vida en común que se requiere, etcétera. Pero finalmente ya tienes un documento público con cual acreditar el concubinato. En los casos en los que no hay hijos, pues necesitas otro tipo de documentación o de testimoniales para acreditar que existe esa vida en común. Eso es lo que hoy puedes hacer en línea, la solicitud de ese documento. Pero no todo lo demás, o sea, no puedes ir a pedir todo lo demás que conlleva la existencia del concubinato, nada más el documento con el que te acredite que existe el concubinato. ¿Qué tanto la gente se interesa por hacer una separación legal cuando vive dentro de la figura del concubinato? Pues mira, cuando hay hijos en común, sí, muchísimo, porque pues es lo mismo que cuando te divorcias, hay que ponerse de acuerdo dónde va a vivir el menor, cuáles son los derechos de visita, alimentos, etcétera. Y en los otros casos en los que no hay hijos, pues cuando hay alimentos recíprocos, o sea, cuando uno le debe alimentos al otro. Entonces, normalmente sí se firman acuerdos y se pueden firmar acuerdos ante las autoridades judiciales o ante un mediador, por ejemplo, ¿no? También se puede firmar un acuerdo donde se establezcan estas reglas. Lo que ya no tienes que hacer es el trámite de divorcio, porque tú puedes firmar el acuerdo, por ejemplo, ante un mediador privado y ya no llevarlo nunca con una autoridad. Claro. Ayer lo que me explicaba el vocero de tribunales era que esto también, esa medida de facilitar este trámite por internet también se hacía en observancia a pues el incremento de violencia
intrafamiliar y parejas que en este momento deciden disolver la relación y no quieren encontrarse. Sin embargo, no es tan fácil. De todas maneras, tiene que haber un encuentro tarde o temprano, ¿no? ¿O cómo? Sí, bueno, si la pareja se quiere divorciar y hay un acuerdo respecto de las consecuencias del divorcio, es decir, hijos y parte patrimonial, sí se puede hacer en línea, se presenta el acuerdo de común acuerdo por ambos y se decreta el divorcio. Si no existe ese acuerdo, necesariamente tendrán que esperar a que abran los juzgados para presentar sus demandas y sus reclamaciones. Claro. La verdad que ahora es que será hasta agosto, ¿verdad? Ahora, hasta este momento sabemos que es hasta el 3 de agosto, pero pues bueno, sabes que esto va cambiando cada semana, entonces no sabemos con certeza que así será. Claro. Hasta ahorita la fecha que tenemos es el 3 de agosto. El problema es que la violencia ha incrementado de manera enorme, porque al estar las dos personas confinadas en el mismo domicilio, pues a veces el agresor lo tienes en la recámara de al lado. Inclusive nos ha pasado, o en la tuya, nos ha pasado que nos piden una consulta y me dicen, me voy a ir al coche a hablar por teléfono porque no puedo hacerlo ni siquiera desde mi casa porque el agresor está en la cocina o está en la recámara de junto. La verdad, eso se ha incrementado enormemente y aunque hay líneas de atención y de ayuda, pues es muy difícil pedir ayuda. Si es difícil pedir ayuda cuando no hay confinamiento, es mucho más difícil pedir ayuda cuando hay confinamiento, porque tienen mucho miedo, mucho miedo a pedir esa ayuda. Ahí está. Pues, Cris, muchísimas gracias, Cristina Rocha.